Buenos días, vamos a comenzar con la exposición. Como hemos venido conversando, la idea es darles un aporte en el manejo del UCI del paciente de trasplante hepático. Vamos a primero ver un análisis situacional. Como ustedes saben, en realidad el trasplante hepático, nosotros en el Hospital de Valiati venimos haciéndolo desde el año 2016. Es un evento muy importante para nosotros porque justamente eso abrió las puertas a muchos pacientes para poder tener una oportunidad de vida, ¿no? Como ustedes ven en esta diapositiva, lo que nosotros encontrábamos antes justamente era que muchos de los pacientes fallecían justamente sin la oportunidad de poder continuar sus actividades, sobre todo los pacientes con falla hepática aguda, que es justamente uno de los casos que podemos desarrollar o podemos tener con un trasplante hepático. Nosotros comenzamos a hacer el trasplante hepático en el año 2016, ya llevamos alrededor de 4 años haciendo trasplante. La mortalidad todavía en unidades de cuidados intensivos sin trasplante hepático, como ustedes ven, es entre 70 hasta el 90% incluso, ¿no? Y como ustedes ven, una proyección calculada de pacientes con una potencial indicación de trasplante en los últimos 10 años es alrededor de 1.100 pacientes. O sea, no es algo que no se deba hacer, ni es algo que sean pocos pacientes los que podrían necesitar, ¿no? El gran problema de esto es que si bien hay una necesidad potencial de trasplante de alrededor de 1.100 pacientes, solamente el 5% de esos pacientes se trasplantarán. El 5% son alrededor de 50 pacientes en total, aproximadamente, menos de eso. Entonces, eso es importante porque la necesidad existe y por eso es tan importante reactivar todo este programa. El otro punto importante es, miren, voy a mostrarle dos pacientes. Este es un paciente que es un lactante, que tiene diagnósticos de ingreso a la UCI, insuficiencia hepática, encefalopatía hepática, hepatitis etiológica terminal, que ha descartado un síndrome hematofagocítico y una infección urinaria. Ese paciente que ingresa a la unidad, desgraciadamente fallece. Fallece porque no tenía opción a trasplante hepático, ¿no? Mientras, vamos a comparar con este otro paciente, que es un paciente que si ustedes ven, esto es en la etapa postoperatoria del trasplante hepático y luego de su recuperación cuando ya estaba yéndose de alta. Y miren los diagnósticos de ingreso a UCI. Falla hepática aguda, encefalopatía hepática, hepatitis etiología terminal, de catarro infeccioso, medicamentos tóxicos, pulmonía. Prácticamente tienen los mismos diagnósticos que el paciente anterior. ¿Cuál es la diferencia? Es que en este niño sí tuvo la oportunidad del trasplante hepático y el otro niño no. Entonces, a ese nivel de la necesidad estamos, ¿no? De la necesidad justamente de poder brindar esta opción terapéutica a los pacientes. Entonces, ¿es una necesidad el trasplante hepático? Sí, es una necesidad. Que desgraciadamente por todo lo de la pandemia del COVID se ha visto retrasada, se ha visto un poco dejada de lado por las medidas de seguridad y por todos los problemas que podrían ocurrir, sí, pero es una necesidad latente todavía, ¿no? Y por eso la importancia de reactivarlo y poder llevarlo a cabo nuevamente, ¿no? En cuanto al manejo, vamos a ver que el manejo es necesitamos un equipo multidisciplinario, necesitamos gastropediatras, necesitamos cirujanos, necesitamos cirujanos vasculares, no, necesitamos a nosotros, los operadores intensivistas, a las licenciadas de enfermería especializadas en UCI, a los técnicos, o sea, asistente social, a los médicos, radiólogos, intervencionistas, o sea, se necesita un pool de equipos médicos justamente que nos va a permitir manejar a este paciente, ¿no? En infraestructuras necesitan una infraestructura tipo UCI en los primeros días y posteriormente está la hospitalización y toda la logística que interviene para poder lograr este importante procedimiento, ¿no? El manejo de UCI, el éxito del manejo en UCI va a depender de tres puntos importantes. Del cuadro clínico preso, o sea, qué patología tiene mi paciente, qué diagnósticos tiene, cómo viene, si viene desnutrido, viene bien nutrido, si tiene alguna infección correlada. Entonces van a ser muchas cosas que van a poder, antes del trasplante en sí, que puede intervenir en el éxito de nuestro paciente. Y quizás uno de los puntos más importantes es el intrasop.
cómo se desarrolla la cirugía, cuánto tiempo demora la cirugía. Entonces, esto me va a permitir saber también cómo va a evolucionar mi paciente, si tuvo una complicación durante la cirugía. Eso va a repercutir directamente en el injerto y en la sobrevida de mi paciente. Y obviamente el manejo post-op y el cuidado de los injertos, que es lo que hacemos nosotros, justamente va a repercutir directamente en el manejo de la UCI, ¿no? Entonces, el manejo de UCI pediátrica, básicamente vamos a tener un área de recepción, que es el ambiente de aislamiento dentro de la UCI, las medidas de aislamiento estrictas, que idealmente debe ser la menor cantidad de personas posibles, un personal propio disponible, el manejo que ustedes bien conocen de UCI y el equipamiento habitual, que es el que por lo general cada unidad de UCI tiene, ¿no? Que tiene que ser para la edad y para el peso del paciente que se va a recepcionar, ¿no? Eso es importante. Como medidas generales, vamos a tener el aporte que debe tener un aporte teórico adecuado, dentro de lo posible no sobrecargar al paciente, porque esto trae, como ustedes bien saben, problemas a largo plazo, riesgo de infecciones, riesgo de ventilación mecánica, riesgos de más tiempo en UCI. Y adicionalmente, si sobrecargamos al paciente de volumen, lo que también va a pasar es que vamos a este injerto nuevo, a este hígado nuevo que tiene el paciente, también se va a hematizar. Y eso puede producir colapso de los vasos, ¿no? De las arterias, de la vena. Y eso puede producir más problemas, ¿no? En los tratamientos precoces de hipoglucemia y hipocalemia e iniciar el tratamiento que tiene específico, ¿no? Que tú pudiera tener algún problema de la patología de fondo que tuviera, ¿no? El punto, como mencionaba, de la bulimia es súper importante porque no solamente dar agüita, ¿no? Es importante porque va a buscar la normovolemia, discretamente hipervolémicos, evitando la hipotensión y la hiperviscosidad sanguínea. Es importante porque la hiperviscosidad puede traer trombosis de las arterias, ¿no? O de las venas. A veces es un poco complicado monitorizar esta bulimia, ya que estos pacientes suelen estar hematosos, pero en realidad debemos tratar de tenerlo, como mencionamos, una normobulimia, un balance discretamente negativo, un balance neutro, ¿no? Una opción terapéutica justamente es la medición de la PVC para justamente poder monitorizar esta parte de la bulimia, ¿no? Es parte del manejo de UCI que ustedes conocen. Y es importante meter líquidos y ustedes van a ver que ese es un paciente que ha salido de hacer operaciones, en el cual tiene una herida operatoria muy, muy, muy grande, el abdomen plano, porque en realidad es una mayoría de pacientes vienen con un abdomen globuloso, con el hígado gigante, ¿no? Y cuando se le saca, se le pone a veces un hígado más pequeño de lo que él tenía, pero suficiente para sus tamaños, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta en estos gráficos, en estas fotos van a ver que hay algunos drenajes. Estos drenajes que son los Johnson-Pratt, que uno se coloca por lo general debajo de la anastomosis bilodigestiva y otro en fondo de saco, ¿no? Inicialmente estos drenajes van a ser muy hemáticos, inicialmente, pero en las primeras 24 horas por lo general van variando de color a cero hemáticos y se van limpiando, ¿no? Es importante porque este monitoreo nos permite saber si hay complicaciones intraabdominales, ¿no? Si hay disencia, si hay sangrado masivo, y eso nos va a permitir conocer estos drenajes, ¿no? Es importante que al inicio no nos asustemos porque salen hemáticos de esa sangre rojito vivo, porque eso es algo que puede pasar, ¿no? Pero conforme pasan las horas, este drenaje va disminuyendo y va virando de color, ¿no? Asimismo, los gástricos a veces salen con drenajes biliosos. Entonces que tenemos que tener cuidado con estos drenajes para monitorizarlo, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver al paciente que está en su unidad y adicionalmente miren cómo van virando los drenajes, ¿no? Entonces el drenaje derecho y el drenaje izquierdo van viendo cómo uno es más hemático que el otro, ¿no? Entonces eso es importante para el monitoreo de los líquidos y del balance, ¿no? El otro punto importante después de los líquidos es el monitoreo hemodinámico. El monitoreo hemodinámico va a tener como objetivo justamente la rápida detección de problemas y sobre todo una hemorragia que puede estar circundando, ¿no? Y lo otro importante es que debemos tratar de desinvadir el paciente lo más rápido posible, en, lo- en la medida que sea posible, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad esto condiciona que tenga mucho más riesgo de infecciones, ¿no? Los accesos vasculares por lo general son una línea arterial o dos líneas arteriales, catéter venoso central triple lumbre o periférica sería el calibre.
es el monitoreo habitual que se hace en UCI, ¿no? El café continuo, deberíamos mantener la frecuencia cardíaca entre los rangos normales, el retiro del monitoreo invasivo con pacientes fuera de soporte respiratorio y deberías tener una estabilidad por lo menos 24 horas para recién retirar el monitoreo. Esto que ustedes que ya lo conocen, recuerden ustedes que el monitoreo hemodinámico se basa justamente en este equilibrio del oxígeno, un equilibrio entre la entrega y el consumo de oxígeno. Y en la entrega, si ustedes recuerdan, hay dos componentes muy importantes, que es la concentración arterial de oxígeno y el gasto cardíaco. En la concentración arterial de oxígeno, uno de los puntos muy importantes es la hemoglobina, que si está muy baja, puede requerir hacerle algún tipo de transfusión sanguínea, ¿no? Para optimizar este contenido de oxígeno. Y otro componente es el gasto cardíaco, que está dado por la frecuencia cardíaca y el volumen de inyección. Y este volumen de inyección está dado tanto por la precarga, que yo para poder optimizarla puedo darle volumen, en la contractilidad, que para optimizarlo puedo dar cualquier elemento inotrópico, como los que ven acá y que ustedes conocen, y la poscarga, que voy a justamente hacer efecto con los vasopresores, ¿no? Tipo noripinefrina, tipo dopamina, tipo vasopresina, ¿no? Entonces, tenemos justamente todos estos puntos en los cuales podemos intervenir. Un punto aparte dentro de la hemodinámica del paciente eh, con enfermedad hepática crónica es que estos pacientes tienden a tener un potente componente vasodilatador. Entonces, el hígado enfermo produce muchas sustancias vasodilatadoras y lo que hace es tener un estado con tendencia a la hipotensión. Por lo que, por lo general, el vasoactivo de elección, por lo general, es norepinefrina, ¿no? Al inicio del manejo, ¿no? Y esto se da justamente por ese tema de la vasodilatación por este hígado enfermo, ¿no? Es importante tener en cuenta adicionalmente que, como mencionabas, el paciente en el post-op se caracteriza por un estado hiperdinámico con vasodilatación sistémica, ¿no? Que puede ir a la hipotensión. Cuando yo valoro la hipotensión, pueden ser por cuatro componentes. Por hipovolemia, que puede tener pérdidas excesivas por el drenaje, por el hilio o hemorragia, en un retorno venoso deteriorado, que puede ser por el tamaño de injerto, por el mismo soporte ventilatorio, porque está comenzando a hacer una infección en curso o una vasodilatación no compensada, ¿no? Y para el cual cada uno de estos casos tiene un tratamiento diferente, ¿no? Si es una hipovolemia, yo requiero darle más volumen. Si es disminución del retorno venoso, podría yo disminuir el soporte ventilatorio, valorar cómo está mi injerto. Si es una vasodilatación no compensada, podría iniciarle vasopresores tipo norepinefrina. O si es una sepsis en curso, debería darle el manejo adecuado, ¿no? De la sepsis, ¿no? Entonces, el monitoreo hemodinámico justamente va a permitir conocer todo esto. Y si ustedes se dan cuenta del monitoreo habitual que ustedes hacen, ¿no? Su línea arterial, su capnografía, su EKG continuo, la saturación, la capnografía. Y si tenemos la oportunidad de usar NIRS, se podría usar NIRS también como parte del monitoreo hemodinámico, ¿no? Algunas complicaciones posteriores a la cirugía es la hipertensión post-op. Si bien en muchas series se describe justamente esta hipertensión, nosotros en nuestra pequeña experiencia hemos visto que por ejemplo en las primeras 48 horas no hay hipertensión, sino al contrario, a veces requerimos usar vasopresores o vasoactivos, justamente por el tiempo de cirugía que a veces tenemos, ¿no? Entre 12 a 24 horas que tenemos tiempo de cirugía, el paciente sale con mucha inestabilidad hemodinámica y requiere más bien vasoactivos más que darle un hipotensor, ¿no? Pero la hipertensión se presenta en general a las 48-72 horas de post-trasplante y justamente eso tenemos que manejar para que no nos traiga complicaciones a largo plazo, ¿no? Un evento mm, muy raro son las arritmias, que en general las arritmias se relacionan más con algún trastorno metabólico y debemos solucionar el trastorno metabólico para poder solucionar este problema, ¿no? El otro componente después del soporte hemodinámico es el soporte ventilatorio. La gran mayoría de pacientes con problemas hepáticos tienen el pulmón indébil. Entonces, esa es una ventaja porque eso nos va a permitir intentar sacarlo rápido del ventilador. Pero debemos tener en cuenta de que al ser un nuevo hígado y estar funcionando no de la mejor manera, eh, la sedación puede todavía quedar mucho tiempo y a veces demorar nuestro destete,
¿no? Nosotros hemos tenido pacientes que hemos tenido que suspender la sedación 24 horas antes de poder sacarlo de máquina. Tenemos que tener en cuenta porque a veces nos emocionamos y el paciente de repente lo subamos y después no respira, ¿no? Tenemos que tener en cuenta porque aparentemente estaba muy bien en el ventilador con ese estímulo que le daba el tubo y de repente se queda muy dormido. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? Acerca de los sedantes y el tracto. Lo otro es que si bien la gran mayoría de pacientes no tienen problemas ventilatorios, va a haber un grupo que sí lo tiene, ¿no? Este es un paciente, es un caso de un síndrome hepatopulmonar que tuvo su complicación. Si ustedes ven, tiene prácticamente todo el pulmón blanco, que lo que pasó fue que hizo un episodio de Neutrali, que es una reacción neurológica dada por una post-transfusión, ¿no? Entonces debemos tener cuidado justamente en estas complicaciones pulmonares que puede pasar en la evolución del paciente. Adicionalmente, hemos tenido pacientes con diferentes complicaciones, atelectasias, bulas, miren acá, neumotórax, como se puede ver acá, es un muñón de neumotórax, ¿no? Entonces tenemos muchos problemas ventilatorios que pueden ser por compromiso de pulmón o por problemas pulmonares, ¿no? Lo debemos tener en cuenta para poder buscarlas y manejarlas a tiempo, ¿no? El otro punto importante es el monitoreo neurológico, que debemos tener cuidado con los pacientes agudos, sobre todo en los pacientes agudos. ¿Por qué? Porque los pacientes agudos, que son por la mayoría de veces por falla hepática aguda, tienden a hacer mucho edema cerebral. Y al hacer mucho edema cerebral, estos pacientes lo que van a hacer es signos de hipertensión cardíaca y fallecer por esto, por este motivo. Por eso es tan importante monitorear el neurológico, sobre todo en esos pacientes que tienen falla hepática aguda. Los que tienen falla hepática crónica, si bien tienen menos riesgo de hacer edema cerebral por los mecanismos de compensación y a deteriorarse, en realidad aún a ellos tendríamos que hacer el monitoreo para justamente ver su evolución, ¿no? Su evolución neurológica. Es muy importante. El monitoreo se puede hacer con el NIS, se puede hacer con el Doppler transcranial o incluso con la tomografía, ¿no? Acá les presento un caso en el cual tuvo una hemorragia cerebral muy importante, con una isquemia circundante, y es súper importante justamente esta parte porque eres una niña que a la actualidad todavía está tranquila, es bastante funcional y sobre todo lleva una vida relativamente tranquila, ¿no? A pesar del daño neurológico que pudo ocasionar esta lesión hemorrágica, ¿no? El otro punto importante es meter el inserto, que inicialmente se hace con varios exámenes de laboratorio. Uno de ellos es el lactato. Como ustedes ven, por lo general en las primeras 48 horas va a disminuir el lactato hasta valores menores, ¿no? Recuerden que el lactato se metaboliza en el hígado y por eso cuando nosotros le sacan el hígado al paciente, va a haber un momento en esta fase hepática que justamente se va a elevar el lactato porque no tiene dónde depurarse, ¿no? Entonces, por eso por lo general nuestros pacientes al inicio salían con 20, 15, 18 de lactato, ¿no? Ahora cada vez han ido disminuyendo y eso también quiere decir que el manejo hemodinámico está mucho mejor, ¿no? Entonces, eso nos ha costado y se ha dado justamente con la experiencia de nuestros cirujanos y anestesiólogos. Ujú. La otra parte de nutrición incierto son las pruebas bioquímicas. Por ejemplo, acá son las enzimas hepáticas, que por general en las primeras 48 horas también tienen un descenso bastante bueno. Y si esto se vuelve a elevar, tenemos que buscar algunas causas, ¿no? Tipo falla de injerto, tipo lesión del injerto, trombosis de la arteria hepática, todo eso, ¿no? Igual las bilirrubinas inicialmente van disminuyen alrededor del cuarto o quinto día, que empiezan a disminuir masivamente, ¿no? Que es parte de la evolución de este cuadro de trasplante hepático. Y lo otro importante, que es sumamente importante, es la ecografía Doppler. Esta ecografía Doppler nos va a permitir valorar en tiempo real justamente si la pateticidad de las arterias, si el flujo es bueno, si el flujo es anómalo, para poder hacer alguna intervención. El otro punto importante es el soporte hematológico, en el cual lo que vamos a valorar justamente es
los tiempos de coagulación. Al inicio nosotros usamos el tromboelastograma, ahora ya solamente usamos el TTPA para ir valorando el uso o no uso de heparina. Al inicio usábamos, nuestra idea inicial era usar en casi todos heparina, pero lo que nos fuimos dando cuenta con el tiempo es que algunos salían bien y se puede iniciar incluso aspirina al tercer, cuarto día, ¿no? Que probablemente podría ser antes, pero necesitamos que toleren parcialmente la vía enteral, ¿no? Justamente los problemas de alteración de coagulación nos puede dar algunos problemas, como el sangrado de la herida operatoria. Si se ven acá es un Trenpen-Ross y la bolsa está recolectando justamente el sangrado que ha tenido este paciente y sale a la bolsa, ¿no? Se puede usar vitamina K, en lo posible tratar de no transfundir. ¿Por qué? Porque puede producir más rechazo al injerto. En lo posible debemos tratar de no transfundir. En cuanto a la pseudoanalgesia, la pseudoanalgesia habitual, que por general ustedes usan, la fentanilo, ¿no? Becurón y de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y que no va a variar mucho en esa parte, ¿no? Como un acápite importante es que pues, cuando nosotros suspendemos de la sedación, probablemente todavía demoren de depurar unas 24 a 48 horas, ¿no? Para tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a extubar al paciente. En la nutrición, por general, el primer día va en NPO y en algunos pacientes hemos tenido que usar el soporte nutricional parenteral. No sean todos, pero hemos tenido. Y por general es una decisión individualizada con cada paciente, ¿no? Pero es importante que lo tengamos en cuenta. Los antibióticos, por general usamos profilaxis, piperacina tazobactam al inicio y el galciclovir también para prevenir citomegalovirus, ¿no? Ahora, de todas maneras, como ustedes ven, en este caso de un paciente real, lo que puede pasar a veces es la necesidad de dar cobertura antibiótica muy amplia, e incluso para hongos, a veces podríamos dar, ¿no? Va a depender de la estabilidad y cómo esté el paciente y de la infección concurrente que tenga. Entonces, otro paciente que tuvimos, que justamente como ustedes ven, tiene una cobertura antibiótica muy amplia y que tiene incluso dos gérmenes diferentes, ¿no? Una esterotrofomonas y una esterococcus, ¿no? Entonces, para que se den cuenta las complicaciones infecciosas que podrían darse en el camino, ¿no? Si la causa que lo llevó a su falla hepática es tratable, se debería tratar esa causa, ¿no? Por ejemplo, intoxicación por paracetamol, si tiene alguna infección tipo herpes o coronavirus, deberíamos tratar esas causas para después valorar nuevamente a nuestro paciente. En cuanto a las inmunosupresoras, se puede generar, casi todos usan corticoides al inicio, de ahí por general se escala a tacrolimus, si fuera posible. ¿Y por qué? Porque si no tiene la vía enteral patente o tiene algún problema con la vía enteral o ha tenido procesos infecciosos intestinales, puede ser que posiblemente no pueda consumirlo, ¿no? Pero la otra opción justamente será por sonda nasogástrica o con las chártulas, ¿no? Y el basilicimador, que es un anticuerpo monoclonal, la idea es usar en pacientes seleccionados, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen falla renal o aquellos pacientes que yo voy a demorar justamente mi inmunosupresión. Entonces, nuestro objetivo justamente de esta charla es tratar de llegar a este punto. No puedo dejar de mencionar a nuestro primer paciente en el año 2016, que fue una niña con falla hepática aguda, que su mamá nos dio permiso justamente para publicar la foto. Miren, una niña que llega muy mal. Si ustedes ven acá el color amarillo de su piel, este es un par de años después de su trasplante, y esto es hace poquito justamente su cumpleaños, o el aniversario de justamente de cuando se trasplantó. Imagínense cómo esta niña, que en otra situación hubiera podido fallecer, ahora está contenta y está lista para continuar su vida, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo de poder lograr esto y poder darle la oportunidad a estos niños de continuar con una vida plena, ¿no? Y acá una galería de nuestros niños que hemos tenido, de algunos de nuestros niños que hemos tenido, justamente que hemos dado la oportunidad también. Yo agradezco
el poder llegar a ustedes y la presentación y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.